Presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Precisamente esto que nos ilustraba el doctor Hugo Yepes sobre el terremoto, los terremotos en Venezuela la semana anterior y también las amenazas que se ciernen en la región, obliga a estar de alguna manera preparados frente a estos fenómenos naturales que pueden devenir en desastres sociales, económicos, como ocurre en Venezuela. Precisamente vemos el drama que están viviendo y ahí también un desastre en la infraestructura, la situación de gestión de riesgo con los datos que se han revelado y que día a día crecen muertos, heridos, encontrados, desaparecidos y el inmenso daño de infraestructura. ¿Cómo debiera prepararse frente a estos eventos? Más adelante vamos a hablar lo que amenaza también en el Ecuador sobre la llegada del fenómeno del Niño. Pero esto de Venezuela, ¿cómo ve? ¿Cómo debiera estar preparada una institucionalidad? Ingeniero Christopher Moreno, buen día. Qué gusto, Miguel, qué gusto, Hugo. Digamos, Hugo ha dado una cátedra sobre cómo entender el fenómeno y qué es lo que ha ocurrido respecto a la cuestión de Caracas, pero es importante marcar algunas cosas que me parecen son relevantes. En los términos de los desastres no son otra cosa que una construcción social. Si sabemos dónde están las liberaciones de energía, los hotspots, si sabemos cómo funciona el sistema de placas en un país, la construcción que nosotros hacemos digamos, de las ciudades, de los territorios, de los elementos esenciales sobre esos territorios, a veces no contemplan mucho la variable, digamos, que Hugo bien ha marcado sobre el comportamiento geológico, digamos, en el caso de los sismos. También luego quiere complejizarlo, ahí podemos poner volcanes, podemos poner, digamos, otro tipo de amenazas y el territorio en general, digamos, en Sudamérica, principalmente en el Ecuador, tenemos múltiples amenazas en las cuales debemos pensar mejor los modelos de desarrollo. Creemos firmemente que la lógica aquí pasa por tener una fuerte institucionalidad que no entienda solo lo reactivo, sino que entienda más lo correctivo y lo prospectivo, que a partir de la información, por ejemplo, que ya tiene dado, digamos, el geofísico ha hecho un gran trabajo durante todo este tiempo, cuánto de esa información se incluye en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cuánto de esto sirve para tratar de ver cómo construimos ecosistémicamente más resiliente, digamos, algunos territorios, cómo también pensamos la política pública, digamos, hay normas de la construcción, Hugo puede dar más precisión a eso, por ejemplo, después del terremoto del 85 en México, nosotros cambiamos la norma de construcción y luego después del 2016 volvimos a darnos cuenta que hay que cambiar la norma de construcción y luego aún cambiando todas las normas de construcción seguimos construyendo a partir de la improvisación sin tomar en consideración algunas cosas. Si usted va y revisa el perfil de Manabí y el de Esmeraldas después del terremoto del 2016, las construcciones siguen haciéndose, digamos, de una manera poco técnica y esto acaba teniendo que otra vez en esa recurrencia, en esos periodos, digamos, que pueden ser mucho más largos del que, como bien mencionaba Hugo, los seres humanos podamos entender. Con esta incertidumbre pensamos que no va a pasar nada y seguimos construyendo muchas más vulnerabilidades. Entonces, para nosotros lo fundamental es entender que este terremoto entra en un momento complejo de Venezuela, en una transición que se veía hacia una lógica de democracia, hacia una lógica de restaurar algunos temas institucionales en el país. Y esto evidentemente lo que va a generar es un freno de esos procesos que además vienen desde una lógica mucho más de política pública y que va a exacerbar condiciones de pobreza. Quizás podemos estar frente a una de las causas otra vez de un flujo migratorio importante desde el pueblo venezolano hacia otros países, porque claramente las necesidades, hablamos más o menos de una afectación de 7 millones de personas de manera indirecta, esto es una gran catástrofe, digamos. Entonces, para poder salir de esa gran catástrofe, más allá de lo que se está haciendo ahora, y evidentemente hay que reconocerlo y agradecer el esfuerzo de los grupos de rescate y demás, lo que viene luego es más complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos una rehabilitación, una reconstrucción? ¿Cómo pensamos en esa reconstrucción desde los elementos que bien Hugo ha explicado constituyen, digamos, el territorio? O sea, ahí podemos poner otro tipo de amenazas, insisto, que puedan generar mayores afectaciones, como las inundaciones que mismo tiene otras zonas que no son las afectadas por el terremoto, pero Venezuela está pasando en temas de inundaciones también en otra parte. Entonces, esta es la que siempre nosotros llamamos a pensar
en la construcción de un escenario de riesgo más complejo, donde entender los fenómenos es una gran parte, pero también comprender cómo vamos construyendo estos territorios y cómo vamos generando política pública y gobernanza en torno a esos territorios desde el enfoque de riesgo es fundamental. Ingeniero Christopher Velasco, a propósito, en el caso ecuatoriano hay la advertencia de que llegará el fenómeno del Niño, que obliga con tiempo a prepararse en todos los sectores, desde las instituciones nacionales y seccionales hasta la organización ciudadana para prevenir y minimizar su impacto. No se sabe con precisión cuándo llegará, pero los reportes científicos han dado cuenta que se estima que será para los últimos meses de este año y comienzos del próximo. Lo que tampoco se puede predecir si su impacto será leve, moderado o fuerte, con los antecedentes ocurridos en 1982, 1983, 1997, 1998, 2015, 2016, aun cuando los técnicos reconocen que hay una dinámica rápida que refleja condiciones de mayor calentamiento del mar en el caso del fenómeno del Niño. Por las malas experiencias del pasado, pese a las advertencias científicas formuladas con anterioridad, obliga a poner mayor atención ante la llegada de estos fenómenos naturales que pudiera derivar en un escenario extremo de un desastre económico y social, el caso de Venezuela hoy por los terremotos. De cualquier manera, corresponde avanzar en el proceso de preparación para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que emitió una resolución que declaraba para esta segunda quincena última de junio, ya estamos en julio, una resolución que declaraba a 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias en alerta amarilla preventiva. Se les dio un plazo para que presenten los planes. ¿Cómo se ha avanzado en esto de lo que conoce ingeniero Christopher Velasco para estar preparados sobre este fenómeno natural? Si bien es cierto, es un acierto de la Secretaría poder hacer estos preparativos, recordemos que son dos fenómenos distintos y este fenómeno no es súbito, digamos, los terremotos son fenómenos súbitos que no nos dan la posibilidad de hacer una lógica anticipada o unas decisiones anticipadas como lo puede ser como un proceso hidrometeorológico y oceanográfico como es el Niño, digamos. Aquí el punto de reflexión siempre es no solo hay que prepararse frente al Niño, sino recordar un poco en la historia también, y Hugo nos va a poder hacer memoria también de esto. En el 2015 estábamos preparándonos para la erupción del volcán Cotopaxi y todo el estado estaba centrado en la lógica de la preparación del volcán Cotopaxi, y en el 2016 tuvimos un terremoto que evidentemente puso otra vez en tensión a la institucionalidad y dio cuenta de si tenemos las capacidades o no para poder enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces el llamado que hemos hecho a la Secretaría es sí, articulémonos frente al Niño, pero pensemos multiamenaza, pensemos desde una lógica de los diferentes eventos que se pueden presentar en los territorios, y desde esta cuestión comencemos a trabajar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que todavía tiene algunas cosas pendientes por trabajar sobre el cumplimiento de las disposiciones generales y transitorias de la ley y el reglamento que rige ese sistema. Y entonces, a partir de eso, la resolución que la Secretaría ha dado sobre la cuestión de tener la lógica de realizar planes de acción para los gobiernos autónomos centralizados, tengo entendido que solamente 2 municipios todavía no entregan de todos los 143, los 17 provincias han entregado, entonces hay toda una lógica de articulación en torno a esta información requerida. Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Vamos a tener proyectos de inversión pública que vayan a fortalecer, digamos, la capacidad de los municipios, de los gobiernos provinciales de trabajar en algunas cosas. Vamos a tener, digamos, la posibilidad de pensar en que el Consejo Nacional de Competencias, a través del modelo de gestión para los gobiernos locales, también de, digamos, recursos adicionales hacia la lógica de los gobiernos subnacionales. Vamos a fortalecer el monitoreo en los diferentes institutos técnicos que tenemos, como por ejemplo el geofísico, como por ejemplo el INOCAL, como por ejemplo podría ser la lógica del INAMI. ¿Qué es lo que va a pasar con esa información?
para en torno a esta lógica de respuesta desde el Estado ya en su conjunto, poder saber cuánto estamos preparados hacia la lógica de ocurrencia del fenómeno. Que, como habíamos hablado también anteriormente, Miguel, este fenómeno todavía no puede darse por sentado en su ocurrencia, en su magnitud, en su intensidad. Estamos todavía en una etapa de monitoreo y en las siguientes semanas recién podemos determinar si ocurre en este último trimestre del año, si será desde la cuestión del primer trimestre del 2027, si es un niño, digamos, moderado, si es un niño fuerte. Entonces, sobre esto, creo que el éxito que se ha tenido, y creo que es importante reconocerlo, es que ha habido una articulación institucional, o se promueve una articulación institucional para poder hacer estos preparativos, pero que ahora implica, digamos, salir de esta lógica solo de pensar en una amenaza, sino ver la complejidad de las múltiples amenazas que tenemos en el territorio, por lo mismo vivido en Venezuela. O sea, digamos, eso es un llamado de atención muy importante, porque también lo hemos pasado en el Ecuador, como le menciono, respecto al terremoto del 2016. ¿Qué capacidades podemos tener en el país? Creo que en la respuesta hay una cuestión importante. Dos grupos usuarios de los más fuertes que tenemos a nivel país, el de Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que es certificación internacional, ha sido el primero en llegar a Venezuela, luego el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y ahora se está coordinando, y eso es un acierto también desde la Secretaría, la lógica de los centros de acopio y la logística de emergencia para poder hacer la asistencia humanitaria. Esto a cara de lo que puede ser el fenómeno de Venezuela, que a toda la sociedad, de todos los estados, nos atañe poder mostrar la solidaridad y esa asistencia internacional que pueda ayudar a aliviar el sufrimiento humano en las zonas de incidencia del terremoto. Pero ahora también tenemos que tomar en consideración qué es lo que tenemos que hacer ya casa adentro respecto no solo al tema del niño, sino, insisto, hacia otras amenazas como las sísmicas que Hugo siempre nos ha manifestado pueden tener un periodo de recurrencia, el terremoto de Ibarra, el terremoto de Ambato, el terremoto mismo que me mencionado de Baeza, entre otros muchos que se pueden haber registrado, y además otros eventos de fenómenos de remoción en masa que con las precipitaciones pueden también materializarse, y otro adicional que son los incendios forestales que en el 2024 ya dieron muestra de cuán peligrosos pueden ser en contextos más próximos a áreas urbanas, ¿no? Bien, bueno, Muy bien, digamos, de esta mirada súper reactiva. O sea, siempre estamos en los preparativos de esta mirada a responder, a ver el desastre, y casi todos los temas de capacitación, de articulación está en torno a eso, digamos, pero no está en torno a la generación de escenarios mucho más complejos en el cual puedas dar una estimación de daños y pérdidas, como bien lo mencionaba Hugo, digamos, que me permitan saber qué hacer en cadenas productivas, qué hacer sobre los servicios públicos, educación, salud, en temas de vialidad, etcétera. Y aquí una de las lógicas de entender los dos principios que suponen, rigen al sistema nacional descentralizado, que es subsidiario y descentralizado. Lo subsidiario hay que comprenderlo sobre las capacidades que hay, y claramente lo que Hugo ha mencionado es cierto. Hay unidades de gestión de riesgos de A1, y estas unidades de gestión de riesgos de A1 también hacen temas de cambio climático, también hacen seguridad ciudadana, también hacen algunas otras cosas dentro de los gobiernos locales. Ahora con la reforma del COTAC, por ejemplo, hay algunas lógicas de algunos ítems presupuestarios que han sido restringidos, y hay que ver cómo se están planteando eso en términos de que esos planes no sean el deber ser del idilio que podamos tener sobre la cuestión de cómo les gustaría enfrentar un fenómeno como el del niño, sino más bien qué recursos tienes, qué certificación POA, PAC, con qué recursos cuentas para poder hacer algunas cosas. En la misma línea que Hugo plantea, digamos, la mayoría de llamados hacia los gobiernos locales es que te hagas cargo de la asistencia humanitaria y compres de asistencia humanitaria. Esa compra de asistencia humanitaria también carga mermando, digamos, la obra pública que podría estar dada sobre agua potable, sobre el alcantarillado, sobre las otras 14 competencias exclusivas, por ejemplo, en el caso de los municipios. Y una de las cosas muy importantes es justo lo que ha mencionado Hugo sobre la lógica de seguimos pensando en contener con estos pequeños muros de gaviones, con estas obras de mitigación que claramente no son la respuesta, y que además en tiempos de administración pública, digamos, en contratación, no van a llegar, si es que fuese el caso, a implementarse en 2 o 3 semanas. Pero hay que pensar mejor la resiliencia de la infraestructura, principalmente de los elementos esenciales. Y un tema que también llama a la reflexión, y es un poco lo que hemos conversado con la Secretaría, es
Si la cuota para la cual pedimos preparación son bajo los 1.500, los fenómenos de remoción en masa también están por sobre los 1.500. Entonces hay que ver los puntos críticos sobre fenómenos de remoción en masa o escapes activos que tenemos que ya están claramente identificados. Chunchi, Alausí, tiene Chimbo, tiene Pimampiro, tiene varios lugares, y esto es importante tenerlo en consideración al momento también de hacer estos instrumentos, porque luego podemos entrar a entregar el plan, y el plan seguramente puede ser, bajo los lineamientos que ha dado la Secretaría, un documento interesante de una revisión que nos va a permitir entender a ciertas cosas, pero si no está puesta en enclave de un escenario de riesgo y si no está entendido desde la lógica del quehacer también de los rectores, por ejemplo, en salud pública, en educación, en el tema de agricultura, en la lógica de lo que el gobierno central puede hacer, algunas cosas no son competencias de los gobiernos locales. Entonces hay que comprender bien qué estamos planteando. Luego, en la línea comunicacional, yo he visto con alguna preocupación algunas noticias de estos 2 últimos días donde decían 88 gobiernos autónomos centralizados no entregan los planes. Sí, pero son de los 143 a los 222 municipios, lo que resta de eso, y de los 23 provincias y las 17 que han entregado, lo que resta de eso, esos son los 88 gobiernos locales que no han entregado sus planes, porque le estás pidiendo bajo la cota 1.500. Entonces hay que dar una información más pertinente. Creo que todos han hecho un esfuerzo por cumplir la lógica de la entrega de esta resolución que ha marcado la Secretaría, pero una cosa que también nos lleva a reafirmar un poco lo que coincidimos con Hugo, digamos, la mirada es súper reactiva porque quien lo dispone es el Comité de Operaciones de Emergencia, cuando la misma ley te da otras instancias, como por ejemplo la instancia del Comité Nacional de Reducción de Riesgos. Hay comités territoriales que podrías articular en torno a esto, eso dice la ley, eso está en los reglamentos también. Entonces, al final, seguimos haciendo una mirada sobre la lógica de la operatividad, de los preparativos en algunos casos y en otros ya más críticamente la respuesta. Entonces, estamos siempre viendo el albergue, la lógica de la cuestión de cómo va a ser los kits que vamos a entregar, cómo va a funcionar, digamos, esto, y que no digo que no hay que hacerlo, lo que digo que no es lo único que hay que hacer. Y además esto se agudiza, digamos, entendiendo que esos planes a lo mejor lo pueden poner en marcha las autoridades que vayan a ser reelectas, pero quienes no van a ser reelectas van a estar en un proceso de transición y no sé si el interés, digamos, de la misma forma en la que podría ser como una autoridad reelecta, vaya a tener aquel que esté haciendo un proceso de transición en los gobiernos locales. Mucho de lo que pasa en el Niño también hay que explicar bien a la ciudadanía, se matiza por esta lógica de anticipar elecciones a noviembre. Entonces, mucho acaba siendo justificativos sobre la lógica de que si era necesario anticipar la lógica de las elecciones, también en un timing en el cual habrá que ver cuál es la mirada de articulación que están haciendo con todos los niveles de gobierno, independientemente de las banderas políticas que estos tengan, ¿no? Porque creo que ese también es uno de los limitantes que merman mucho la gobernanza del riesgo. Hay muchas iniciativas que se pueden quedar, digamos, por falta de voluntad política, otras iniciativas que avanzan por una voluntad política expresada, pero que también no es con todos los actores. Entonces, creo que el llamado aquí es pensar en una gestión más correctiva, más prospectiva del riesgo, hacer capacitaciones, digamos, ahora para poder entender cómo enfrentar el fenómeno del Niño. Pueden tener sentido, sí, solo sí, como bien lo ha dicho Hugo también. Tenemos un instrumento claro de qué es lo que vamos a hacer, o sea, con qué recursos contamos, frente a qué escenario estamos planteando, y no puede ser solo uno. Y sobre esto explicar algo que me da siempre como la sensación de que a veces pensamos que el Niño tiene una misma huella en la ocurrencia desde el 82, 83, 87, 96, 27, o sea, son distintas las formas de expresión. Entonces, lo que hay que entender ahora es si esa materialización del fenómeno del Niño, digamos, en el territorio nacional, va a generar las afectaciones solamente vinculadas a inundaciones, fenómenos de remoción en masa, o puede generar grandes incendios forestales, como ha pasado en algunos territorios a nivel regional y a nivel global, ¿no? Ingeniero Christopher Velasco, por cierto, La planificación al desarrollo. ¿Cuántos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial toman, por ejemplo, los escenarios o la información que tiene el geofísico, que tiene el INAMI, que tiene el INOCAR, dependiendo del territorio donde te encuentres? Y sobre esa información no se quede en el diagnóstico, digamos, no se quede en la lógica
de poner cuáles son las exposiciones a diferentes amenazas, sino que permeen más hacia la lógica del modelo de gestión. ¿Cuáles son los programas, proyectos con los que vas a trabajar la reducción de riesgo, la infraestructura más resiliente, poder pensar en dónde sí construyes, cómo construyes? Lo que pasó en Quito, por ejemplo, sobre el desabastecimiento de agua potable en el sur de Quito, digamos. O sea, lo que te da cuenta es que un fenómeno de remoción en masa que se produjo en un lugar de captación de agua los dejó sin agua casi a 400.000 familias durante 2-3 semanas, digamos. Entonces, lo que hay que comenzar a comprender un poco es que la lógica de trabajar en gestión de riesgos no es solamente en la atención hacia las emergencias de los preparativos, sino hacia la lógica de ver el desarrollo como una lógica de sostenibilidad basada en ejes como el cambio climático y la gestión de riesgos. Y hay también un ejemplo, los catastros, por ejemplo. ¿Cuántos catastros están actualizados a nivel de los gobiernos autónomos interesados municipales de los 222? Que la mayoría a lo mejor puede tener catastros urbanos actualizados, pero rurales no necesariamente. Hay una gran deuda pendiente sobre la lógica de la cartografía. Seguimos trabajando en escalas de 25.000, 50.000. Entonces, hay algunas cosas que todavía no han sido subsanadas sobre entender insumos, herramientas, instrumentos de política pública que todavía no logran permear, como bien lo explicaba Hugo, sobre la norma de construcción, por ejemplo, que sí debería actualizarse cada 10 años, deberíamos estar haciéndolo a esa, debería ser un llamado de atención también hacia las diferentes autoridades para poderlo hacer. Ahora, las fusiones de los ministerios también implican una reestructuración del Estado en su conjunto. Entonces, hay competencias que ya están concentradas en una sola institución. Habría que ver qué pasa con la cuestión de la resolución que actualice el funcionamiento del Comité de Operaciones de Emergencia, pero que, insisto, no es la única instancia en la que debemos articularnos, porque también hay un Comité Nacional de Reducción de Riesgos, porque también tenemos ahora, por ejemplo, una lógica en los usos de suelo. Con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial se podrían trabajar cuáles son los cantones que han definido zonas de riesgo mitigable y no mitigable, y sobre esto también tendrías ya unas consideraciones de qué cosas no pueden pasar en esos territorios y qué estamos haciendo para hacer ese control. Entonces, hay muchos elementos que todavía faltan de hacerse en la lógica desde los gobiernos subnacionales, pero también desde el gobierno central, en entender que la gestión de riesgos no tiene que ver solo con la cuestión de la atención a los desastres o a las emergencias, sino tiene que ver con un tema de modelo de desarrollo. Y, por ejemplo, la transferencia del riesgo. Pensar en seguros paramétricos, pensar en la lógica de aseguramiento masivo, por ejemplo, de ciudades, que es algo que viene trabajando Colombia y Chile, y puede ser cosas que a lo mejor tienen que estar mucho más en el quehacer de cada uno de los gobiernos, insisto, no pensando en la emergencia solamente, sino desde esos escenarios de riesgos más complejos que permitan que su gestión se articule en una lógica mucho más correctiva y digo de sostenibilidad del modelo de desarrollo. Desde luego. Doctor Hugo Yepes, Que es vital. Primero, fortalecer la institucionalidad, tener los recursos, tener las capacidades claras sobre un escenario de riesgo que creo que debe estar plasmado en la Estrategia Nacional Territorial, pero insisto, no solo como un diagnóstico de con lo que bien menciona el Hugo, sobre decir el qué, sino los cómo también vamos a hacer que las metas, los indicadores que estamos poniendo puedan cumplirse. Luego creo que hay que transitar de esa gestión de las emergencias más a una gobernanza del riesgo. Eso es vital, eso es importante. También hay una corresponsabilidad de la ciudadanía. Necesitamos conocer los peligros a los que estamos expuestos y también comenzar a hacer algunas acciones que evidentemente no pongan en riesgo nuestra vida. Así, si nosotros hacemos edificaciones sin permisos de construcción, si nosotros las asentamos en algunas lógicas de lechos mayores, lechos menores del río, si hacemos algunas cuestiones, digamos, de ocupación de algunos espacios que tienen potencial afectación por la ocurrencia de un evento peligroso, estamos construyendo un mayor escenario de riesgos que algún momento se va a materializar y que va a tener una pérdida principalmente de vidas humanas, que eso es lo más inconmensurable, ¿no? Entonces, aquí el llamado es a articularnos desde los diferentes actores, de las diferentes formas, para hacer que la institucionalidad tenga una lógica robusta, a trabajar con una lógica de corresponsabilidad desde los espacios que cada uno nos encontramos, la academia, la sociedad civil, el sector privado, tienen un rol también sobre esto y a partir de ello, ojalá también las personas que aspiran a ser autoridades a nivel provincial, a nivel cantonal, en las juntas parroquiales, incorporen esta mirada de la gestión de riesgos y la cuestión del cambio climático como mecanismos efectivos de sostenibilidad de su modelo de desarrollo, ¿no? Juan, importante.